donde ustedes puedan plantear sus dudas, donde podamos ver ejemplos, donde podamos ver otras cuestiones que nos puedan ayudar de pronto a entenderlo un poquito mejor, ¿no? Tanto entonces con respecto a puntuación ahorita y con respecto a acentuación, que recién lo terminamos ayer con el examen, pero les reitero, el examen puede ser un medidor, ¿no? Un medidor para que ustedes hayan identificado, esto sigo sin entenderlo en realidad, ¿vale? Entonces, los invito a que planteen sus preguntas en el chat y ahorita las vamos respondiendo. Ok, bueno, por aquí comenta uno de sus compañeros que en realidad no tiene ninguna pregunta, pero que más bien de pronto con la intención de querer responderlo rápido, de pronto no se hizo una lectura atenta o detenida, ¿no? Pero los demás, no puedo creer que de 119 personas que sacan en los exámenes que hemos hecho anteriormente, pensando en el de puntuación, por ejemplo, 0, 1, 2, ¿no? O sea, esas calificaciones pues, es evidente que para esas personas hay preguntas, ¿no? Entonces, es bien importante, le reitero, que las planteen, porque si no me preguntan a mí, no le preguntan a su profesor de entre semana, ¿cómo van a resolver esas dudas? ¿Cómo van a responder esas preguntas? ¿Y cómo van a pasar ese examen, ¿no? Entonces, aprovechen este tipo de dinámicas que de repente estamos planteando para que podamos por ahí resolver cuestiones, ¿no? Y le reitero, para que tengan un mejor aprovechamiento en su examen. Ok, a ver, por aquí plantean una pregunta, ¿no? Que tiene que ver, en tu caso, Rodríguez, la cuestión de franco-alemán, ¿no? Y decíamos, está bien escribirlo junto con acento, está bien escribirlo junto, pero con guión corto y con acento en alemán, ¿no? Pero está mal si lo escribimos separado sin una sola relación del guión, ¿no? Recuerden lo siguiente, a ver, ¿qué son las palabras compuestas? A lo mejor tendríamos que definir una idea más concreta con respecto a las palabras compuestas. Les voy a escribir aquí abajito qué cosas son las palabras compuestas. Miren, ajá, son dos palabras unidas, es correcto.
Pero no nada más es cuestión de unir dos palabras, ¿no? Sino son dos palabras, la unión de dos palabras o de dos vocablos que generan un nuevo vocablo, ¿no? Esa sería la cuestión, que van a generar una nueva palabra, ¿vale? Entonces es lo que vamos a plantear. Entonces, si estamos dando este concepto básico sobre las palabras compuestas, que son la unión de dos vocablos, vocablos es lo mismo que palabra, ¿no? Que generan una nueva palabra o un nuevo vocablo, como lo quieran llamar, ¿qué significa? Que estoy entonces generando regularmente un nuevo significado, ¿no? Entonces, la cuestión de no relacionar, en este caso, a franco-alemán por un guión corto o pegarlas, es que estoy conservando el significado individual de cada componente, ¿no? Y no lo estoy relacionando entonces. Si yo en cambio escribo, perdón, franco-alemán junto con guión corto, estoy indicando que estoy generando un nuevo significado, ¿no? Porque es distinto decir que una persona es francesa y que otra persona es alemana, ¿no? Pero si yo digo que alguien es franco-alemán, estoy diciendo junto, ya sea con guión corto o sin guión corto, estoy diciendo que alguien tiene las dos nacionalidades, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. Generamos una nueva palabra. Esto, generamos una nueva palabra con un nuevo sentido. Por eso, si escribo franco, espacio, alemán, las dos palabras están conservando su significado individual, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión acá. Sí, espero que alcance a entenderse más o menos esto que estoy planteando en este caso, Rodríguez, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Si tú escribes franco alemán de esa forma, estás básicamente refiriendo al significado de lo que pueda ser franco y al significado independiente, diferente, distinto de lo que pueda ser alemán, ¿no? Si tú lo escribes junto, estás generando un nuevo significado, ya sea con guión corto o sin guión corto, ¿no? Esta sería la cuestión específicamente. Y lo podríamos ver con otros contextos o con otros conceptos. Voy a aprovechar para ponerles esta lista que les está, bueno, no una lista, pero algunos ejemplos, quiero decir, ¿no? De esto que les comentaba ayer, de cómo si escribimos junto a algo puede cambiar el significado, ¿no? O si lo escribimos separado, también. Entonces, observen estos casos. Ahí ya está explicado lo que les decía hace un momento, ¿no? Vamos a poner algunos otros casos o algunos otros ejemplos de lo que les digo. Si yo escribo mediodía, así por separado, tengo dos palabras diferentes, ¿no? Y aquí ¿a qué estoy refiriendo en este sentido? ¿Qué es mediodía? ¿Alguien sabe cuál es el significado aquí? Es la mitad del día, ¿no? Eso es a lo que estaríamos refiriendo acá, si yo escribo mediodía, porque medio conserva su significado y día conserva su significado que cada uno puede tener de manera individual o de manera independiente, ¿vale? En cambio, si yo escribo mediodía, así, el significado cambia, ¿no? Porque estoy ahora juntando el significado de medio, el significado de día al momento de pegarlos y genero un nuevo sentido, genero un nuevo significado. ¿Cuál es el nuevo significado o el nuevo sentido que estoy diciendo aquí? Estoy refiriendo a la hora del día. ¿Cuál es el mediodía? Pues las 12, ¿no? Eso es lo que podríamos decir.
¿Me explico? Queda más o menos claro este ejemplo y se entiende un poquito más entonces Rodríguez y claro, todos, ¿no? En esta cuestión de cómo cambian los significados, si de pronto los dejamos por separado o los ponemos juntos. Entonces, esta es la cuestión. Y lo mismo sucede con el ejemplo que tú estabas comentando ahorita con respecto a franco, alemán. Cada franco tiene su significado, alemán tiene su significado y conservan cada uno su sentido individual y original. Cuando los pego, ya sea por guión corto o completamente fusionados, adquieren un nuevo sentido. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Mediodía, la mitad del día. Mediodía, todo junto, pues estamos hablando de la hora del día, las 12 del día, ¿no? De manera concreta. Les pongo otros ejemplos. Por aquí escribieron algo con respecto a corta uñas. Voy a retomar ese ejemplo que ahorita respondo tu pregunta sobre corta uñas, Ortiz. Si yo escribo corta uñas, ¿qué estoy diciendo ahí? Hablo de la acción de cortar uñas, ¿no? Específicamente. Y si yo escribo corta uñas, ¿qué estoy diciendo aquí? Hablo del instrumento para cortar uñas y genero una nueva palabra al pegarlas, al unirlas y genero entonces un nuevo significado, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Es distinto entonces corta uñas que corta, ay, ahí me faltó una, perdón, corta uñas, ¿no? De esta forma. Y entonces, ahorita les pongo otro ejemplo, pero respondo tu pregunta, Ortiz. Eh, Tu pregunta es específicamente, ¿por qué uñas no lleva tilde, pero corta uñas sí la tiene? Recuerda lo que hemos comentado que sucede con las palabras compuestas. Cuando tú generas la palabra, las voy a poner por aquí abajito y respondo tu pregunta, Ortiz. Cuando tú generas lo siguiente, cambio de color. Ve estos ejemplos. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? No es eso lo que quiero hacer. Ok, listo. Corta uñas. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo lo que les decía hace un momentito, que las dos conservan su significado, ¿no? Como las dos conservan su significado y están separadas, las voy a analizar de manera independiente. ¿Cuántas sílabas tiene corta? Ortiz y todos. ¿Cuántas sílabas tenemos en corta? Dos, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿cuál es la sílaba tónica, perdón, de corta? Cor, ¿no? La penúltima. Lo que la vuelve, ¿qué? ¿Qué tipo de palabra por su sílaba tónica? Grave, efectivamente, ¿no? Entonces, esta palabra es grave, termina en vocal y no se acentúa, ¿no? ¿Vale? Entonces, es grave, termina en vocal y no se acentúa. Exactamente lo mismo sucede con uñas. Es una palabra igual, grave, su sílaba tónica también es la penúltima, termina en S y no se acentúa, ¿va? Entonces, grave no se acentúa. Y ahí es porque están funcionando de forma independiente, les reitero, no es una palabra compuesta, las dos están conservando su significado específico. Cuando ya la convertimos en palabra compuesta, ¿qué significa esto? Que las estamos uniendo en un solo vocablo y que se fusionan, pues entonces tenemos corta uñas, se pegan, recuerden, aquí en este caso se pegan perfectamente las palabras, ¿no? Entonces, cambia la cuestión, porque ahora corta uñas es una sola palabra. Y lo que tienes que hacer ahí, Ortiz, con este tipo de palabras compuestas que no usan guión corto, es analizar la palabra completa. No vas a pensar en corta por separado y en uñas por separado, ¿no? Sino las tienes que visualizar como un solo vocablo, porque finalmente están formando una sola palabra, ¿no? Finalmente están pegadas. Entonces, haces el análisis silábico de esta palabra corta uñas. ¿Cuántas sílabas tiene corta uñas? Cuatro, ¿no? Por, ta, u, iñas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la vocal tónica aquí? O la sílaba tónica. La U. ¿Estamos de acuerdo que, exacto, es por cuestión del hiato, efectivamente, Ortiz? Entonces, estamos de acuerdo que la vocal tónica es la U, específicamente.
Entonces, ¿qué pasa entre la A y la U? Se separaron porque hay un hiato de cerrada tónica, ¿no? Y entonces, recuerden esta cuestión que mencionamos sobre el hiato de cerrada tónica. Para esos casos, siempre vamos a tildar la vocal cerrada tónica, ¿vale? Entonces, aquí se lo agrego. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Uñas con tilde, ¿no? Porque la palabra corta uñas es grave y se tilda por el hiato de cerrada tónica, ¿vale? Esta sería la idea con respecto a estos ejemplos. Entonces, espero que con esto haya resuelto tu duda, Ortiz, y entonces piénsalo de esa forma siempre. Si tienes dos palabras que se están uniendo en una sola, como corta uñas, como balompié, como cortacéspedes, como mediodía, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en el primer caso de lo que les escribí aquí arribita, pues hay que analizarlas completitas, ¿no? Y entonces hacemos un nuevo conteo silábico e igual tienes que identificar la sílaba tónica y pensar en las reglas generales de acentuación, pero también en las reglas específicas, como en este caso de corta uñas, ¿vale? Muy bien, entonces ahí tendríamos ese aspecto y ya respondimos con ese segundo ejemplo una de las preguntas también. Eh, ok, qué más teníamos por acá? Ahorita voy respondiendo las dudas, estoy como volviendo un poco para poder por ahí abarcar las cuestiones, ¿no? Ah, ok. Ahorita, entonces, para el final lo escribo, Ruiz. Probablemente sí lo haya mandado nada más a una persona y no a todos, pero entonces ahorita al final lo escribo, ¿vale? En estas palabras se debe acentuar solo el segundo vocablo, pero si identifico que la sílaba tónica está en el primer vocálico, ¿qué pasa allí? ¿O no puede pasar? Sí, efectivamente. La otra pregunta que planteas, Rodríguez, en una palabra compuesta, la sílaba, si quieren lo podemos poner como nota. Vamos a ponerlo aquí como nota en rojo, por aquí abajo. Entonces pongamos nota. En una palabra compuesta sin guión corto, la sílaba tónica nunca va a estar, nunca, jamás. Es más, lo vamos a poner en mayúscula. Nunca va a estar en el primer componente, siempre en el segundo, ¿vale? Entonces, ya con esta nota estamos respondiendo a la pregunta que estás planteando. Entonces, cualquier palabra compuesta que tú puedas pensar, el primer componente jamás va a tener la sílaba tónica, porque recuerden que dijimos, el primer componente pierde todas sus características de acentuación, pierde todas sus características de tonicidad, ¿no? Específico, o sea, pierde su sílaba tónica, vaya, ¿no? En pocas palabras. Y en todo caso, si se tiene que acentuar, el acento siempre va a ir en el segundo componente, o la sílaba tónica siempre se va a mantener en el segundo componente, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión y respondemos con esta nota, escríbanla, cópienla, hagan su foto, lo que necesiten, pero esta nota es importante, ¿no? Pensaba que se podría sobreentender de forma natural por la reglita, pero ya que la planteamos, espero que quede más claro, ¿vale? Ok, entonces, eh, tenemos un ejemplo de oración que escribe uno de sus compañeros. Ustedes coméntenme qué piensan sobre este enunciado. ¿Creen que está bien o creen que está mal? Fui a hacer ejercicio a mediodía o fui a hacer ejercicio a mediodía. ¿Los dos están bien y cambia el sentido o solo uno está bien? ¿Qué piensan de este ejemplo? De cualquiera de estos dos, perdón.
Exacto, correcto, Rodríguez, ¿no? A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Estamos hablando en la oración de un momento del día? ¿Estamos hablando de la hora del día? ¿O estamos hablando en la oración de una parte del día? Fui a hacer ejercicio a mediodía o a mediodía. ¿Cómo lo escribimos? Así es, ¿no? Entonces vamos a señalar aquí en verde que la forma correcta tendría que ser la primera. Fui a hacer ejercicio a mediodía, todo junto, porque estamos hablando del momento, de la hora específica. No estoy diciendo que fui a hacer ejercicio a la mitad del día, ¿vale? ¿Cómo puedo poner un ejemplo que sea correcto usando mediodía por separado? ¿Pueden pensar en una oración que use mediodía separado? Correcto, perfecto, Ortiz, ¿no? Ahí lo tenemos. Solo trabajé medio día, o sea, la mitad del día, ¿no? De manera concreta. Sí, no te preocupes. Recuerda que ya hemos dicho que en realidad si lo escribimos en tilde, técnicamente también está bien, ¿no? Solo pensando en cuestiones de su examen Ceneval como venía el año pasado, pues a lo mejor consideraríamos tildar ese solo. Pero tu ejemplo es correcto, ¿no? Entonces vean la diferencia en este caso. Estoy aquí sí y es correcto y es válido referir a la mitad del día, porque no estoy diciendo no trabajé el día entero, ¿no? No trabajé el día completo, fue en la mitad, ¿no? Específicamente. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello, ¿vale? Espero que quede más claro ahorita la diferenciación de mediodía junto y separado, ¿vale? Voy revisando otras de sus preguntas. Ok, por aquí pregunta uno de sus compañeros que si la palabra afroestadounidense la podemos escribir con y sin guión corto. ¿Qué pensarían ustedes? O las dos formas son correctas, ¿no? Esa es su pregunta. Afroestadounidense versus afroestadounidense. Estadounidense. Ok, listo. Están bien escritas. Ambas son correctas. ¿Qué opinan? Aquí tendríamos que pensar en lo siguiente. ¿Afro es un prefijo o es una palabra con significado propio? Digo, no es que los prefijos no tengan significado, ¿no? Pero finalmente recuerden que los prefijos tienen esta característica de generar una alteración en la palabra a la que se le peguen, ¿no? A la que se estén uniendo específicamente. Entonces, esta es la cuestión que debemos tener en consideración para este caso específico. Analícenlo un poquito y ustedes consideren, ahorita lo comentamos de todos modos, ¿no? Pero ustedes, ¿qué considerarían? ¿Afro es un prefijo o es una palabra con significado específico, con significado propio, ¿no? Correcto, ¿no? Efectivamente, la palabra afro
es un prefijo. Entonces, vamos a ponerlo aquí al ladito. La forma adecuada tendría que ser todo junto. ¿Y qué dijimos? También lo mencionamos a forma de notas, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las notitas de los prefijos? Pusimos algunos ejemplos. Prefijos son palabras como pre, como pro, como anti, como super, como que otros mencionamos ayer, como me, no ayer, pero la otra ocasión, mega. Entonces, afro, en este caso, también es un prefijo, ¿vale? Entonces, al ser un prefijo, idealmente lo tendríamos que escribir, a pesar de que refiere a una nacionalidad, porque era lo que estábamos estableciendo, ¿no? Las nacionalidades en muchos casos pueden escribirse junto o con, o sea, fusionadas o con guión corto, ¿no? Pero en este caso concreto, solo fusionadas, porque afro, les reitero, es más bien un prefijo, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión acá. Y ahí ahora respondimos otra pregunta. Exacto, ¿no? Efectivamente, afro es simplemente para indicar que una persona tiene antecedentes o antepasados africanos, ¿no? Efectivamente. Entonces puede ser afroamericano, afroestadounidense, afromexicano. Existen un grupo étnico en México que se llaman justo afromexicanos, ¿no? Que son finalmente mexicanos, pero con descendencia de África, ¿no? Específicamente. Entonces, esa sería la cuestión, ese sería el significado de ese prefijo, ¿no? Como solamente señalar que alguien tiene antepasados de África, ¿no? Efectivamente. Bien, regreso un poquito a las preguntas. Denme un momentito. Esta sería la primera, ok. Tengo una duda sobre los signos de interrogación. Ok, aquí viene una duda sobre signos de interrogación. Si tengo una oración con una pregunta, ¿estaría mal si iniciara la pregunta con minúscula a pesar de no poner coma antes de la parte interrogativa? A ver, si tengo una oración con pregunta, ¿estaría mal si iniciara la pregunta con minúscula a pesar de no poner coma antes de la parte interrogativa? Ojo, si pudieras ejemplificarlo sería mucho más sencillo. Yo lo que entiendo es, Basurto, lo que entiendo que estás diciendo es lo siguiente, me dices si lo estoy entendiendo bien. ¿Te refieres a algo así? Ajá, ok, sí, ya viendo tu ejemplo, noto que sí, ¿no? Eh, Justo, voy a también a retomar tu ejemplo. Voy a ir a comprar cosas. ¿Necesitas algo? Efectivamente, los dos ejemplos tienen las mismas características, ¿no? La pregunta que planteas entonces, la respuesta es la siguiente. Efectivamente estarían mal, ¿no? Estos dos ejemplos son incorrectos, ¿no? Los vamos a señalar aquí en un recuadro rojo. Los dos están mal porque si necesito, recuerden, para iniciar una pregunta con minúscula, una exclamación con minúscula, antes necesitamos que exista un signo de puntuación que indique que puedo iniciar con minúscula, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa sería la cuestión. Para que estas fueran correctas sería, puse a sola. Obviamente me sobra esa, tendríamos que decir, vienes sola, ¿verdad? Esa sería la cuestión, ¿no? De manera concreta. A ver, déjenme, encuentro aquí el recuadro. Ok. Entonces, vienes sola, coma, verdad, ¿no? Voy a ir a comprar cosas, coma, ¿necesitas algo? Esa sería la cuestión para este caso específico, ¿no? Entonces, sí, los dos ejemplos son incorrectos. ¿Por qué? Porque recuerden que esto tiene que ver con una regla concreta. La regla concreta con la que tiene que ver esto, además de la cuestión de que, pues, la pregunta está iniciando con minúscula, también tendríamos que pensar en lo siguiente.
Estos ejemplos que pusimos en rojo corresponden a esto con lo que lo estoy uniendo, ¿no? Cuando en la misma oración tenemos un segmento enunciativo y otro interrogativo o exclamativo, debemos separar dichos segmentos con coma, ¿no? Y es lo que sucede acá. El segmento enunciativo es básicamente un segmento o una oración o una parte de la oración normal, ¿no? Que no hace ni pregunta y que tampoco implica admiración, como viene sola o voy a ir a comprar cosas, ¿no? Esos serían los elementos enunciativos de nuestros ejemplos. Y como tenemos el otro segmento, que es en estos casos interrogativo, la reglita es una regla concreta que nos dice eso. Debemos separar por coma estos segmentos, ¿no? Solo hay una, podríamos ahorita pensar en una excepción sobre esto que estoy escribiendo, ¿no? ¿Cuál sería la excepción a esto? A ver si lo pueden relacionar. Les repito la pregunta, a ver si se entiende mejor. ¿En qué casos puedo tener un segmento enunciativo y un segmento interrogativo o exclamativo en una oración y no necesito usar coma para separar los dos segmentos, la parte enunciativa de la parte interrogativa exclamativa? ¿En qué casos no necesito la coma? No, creo que no se acuerdan. Les voy a poner el ejemplo aquí abajo. ¿Ya lo ven ahora? Recuerdan que lo llegamos a mencionar, ¿no? Lo estamos ahorita diciendo de otra forma, pero finalmente tiene que ver con este mismo aspecto, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, lo habitual es lo que pusimos aquí en negro, que normalmente separemos a la parte interrogativa de la parte que es enunciativa? ¿Qué pasa si yo me encuentro con un pero antes de la pregunta o antes de la exclamación? Pues hemos dicho, ¿no? Ya ahí no podemos separar, ¿no? No puedo colocar específicamente una coma después de pero, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión acá. Lo pongo aquí en verde. Este sí está bien, ¿vale? Entonces, ojo, para que vayan haciendo ahí distintas relaciones. Entonces, pero ¿cuándo tienes que irte? ¿No? Esa es una forma. También recuerden que llegamos a comentar que el pero puede ir dentro de la pregunta o puede ir dentro de la exclamación y eso también es correcto, ¿no? Pero normalmente si lo ponemos así, que es lo más común de hecho, que saquemos el pero de la pregunta o de la exclamación, ahí sí no colocamos coma, ¿no? Ahí sí es por separado, ¿vale? Digo, sin coma, quiero decir. Ok, bueno, entonces ahí ya tendremos otras preguntas resueltas, espero, ¿no? ¿Puedo cambiarle la diapositiva para poder responder otras dudas? Ok, le cambio entonces. Entonces, ojo, aquí tenemos entre ejemplos y cuestiones específicas y notitas, bastante información que puede ser de utilidad o importante para muchos de ustedes, ¿no? Entonces, por aquí me preguntan si pueden preguntar, hacer cuestionamientos sobre concordancia. Sí, adelante. Si ya no tienen preguntas sobre acentuación o sobre puntuación, podemos ir un poco hacia concordancia.
Y por cierto, para aquellos que estaban comentando que entre una parte enunciativa y una parte interrogativa no coloco coma cuando las oraciones o las partes son independientes, obviamente estaban en lo correcto, ¿eh? O sea, lo que dijeron es correcto, nada más que yo esperaba que llegaran a ese caso o a ese ejemplo del pero específicamente. Pero lo que escribieron también era adecuado, ¿no? Con respecto a esta parte de si son independientes las oraciones, pues obviamente no voy a escribir coma, ¿no? Con el punto tendrá que hacerse todo, ¿no? Ok, a ver, vuelvo. Ok, ahora sí regreso, ¿eh? Por aquí plantean una pregunta sobre los números ordinales. Ok, en Berlín, una jauría de soldados desorbitados se habían puesto a demoler la estatua del líder. En esta oración creo que está mal. Ok, ahorita la retomamos, Rodríguez. Nada más respondo esto que mandaron antes sobre los numerales ordinales, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos rápidamente. Entonces, diremos lo siguiente. Los numerales ordinales, recuerden que los utilizamos para señalar el orden, ¿no? De aparición de los elementos en un conjunto o para individualizar un elemento dentro de un conjunto, ¿no? Esa sería la cuestión. Recuerden que esos son los ordinales, los que utilizamos para señalar el orden, ordinal, ordenan, ¿no? La aparición de elementos en un conjunto. Piensen en contextos de una carrera, de la edición de un libro, de los pisos de un edificio, que fueron cosas que en su momento estuvimos mencionando, ¿no? O sea, ¿qué palabras tendríamos acá? Nada más para que los podamos ubicar de manera concreta. Pues estaríamos diciendo primero, vigésimo, eh, trigésimo, trigésimo, quincuagésimo, etcétera. ¿Vale? Esa sería la cuestión. Nada más como ejemplos de los que son numerales ordinales. ¿Qué estábamos mencionando ayer con respecto a los numerales ordinales? Donde va a haber variaciones en cuanto a la acentuación es en los ordinales. ¿De qué número a qué número? Del 11 al 29, exacto, ¿no? Entonces vamos a poner la acentuación de estos numerales tiene características pues, específicas del 11 al 29, ¿vale? Ya que ya que este conjunto se puede escribir como palabras compuestas o como palabras independientes. Si se escribe como palabra compuesta, siguen las reglas de acentuación de dicho tipo de palabras. Si se escribe como como palabras independientes, si se escriben, perdón, como palabras independientes, aquí vamos a poner un punto y coma, ¿no? Porque si no vamos a tener mucha coma
y nos podemos perder por ahí. Si se escriben como palabras independientes, siguen las reglas generales de acentuación, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cómo se llama? Velázquez, ¿no? Esta sería la diferencia con respecto a estos numerales ordinales. Les reitero, lo habitual es que la generalidad es que los ordinales se acentúen como cualquier otra palabra, ¿no? Pensando si es aguda, grave, esdrújula, tal, la forma básica, la forma general. Hay una pequeña excepción con respecto al conjunto del 11 al 29, que es lo que les estoy diciendo. Del 11 al 29 podemos escribirlas juntas las dos palabras como una palabra compuesta, obviamente sin guión corto, o por separado, ¿no? Como palabras independientes. Y ahí nada más hay que pensar en las reglas que ya conocen de las palabras compuestas sin guión corto, y eso es todo, ¿no? Esa es la forma en la que van a variar su acentuación este tipo de palabritas, ¿vale? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos con respecto a esto para que lo podamos concretar. Podemos decir lo siguiente. Ahí nada más estoy retomando tres ejemplos o tres casos, ¿no? Entonces, tienen la capacidad del 11 al 29 de escribirse de esta forma. Décimo primero, que sería el 11 por separado, y obviamente cada elemento conserva sus características de acentuación porque son palabras diferentes, independientes, distintas, o fusionadas, ¿no? Como una palabra compuesta, pero de las fusionadas. Y entonces, ¿qué sabemos de estas palabras compuestas que están fusionadas perfectamente, Velázquez y todos? Pues que el primer componente pierde sus características de acentuación. O sea, décimo ya no vale, ¿no? O sea, me refiero a que ya perdió todas sus características de tonicidad, perdió su sílaba tónica. La única que la va a conservar es primero, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. ¿Qué tipo de palabra es décimo primero? ¿Cuál es la sílaba tónica aquí en décimo primero? Es grave, ¿no? Efectivamente, la sílaba tónica es este me de manera concreta. Es grave, termina en vocal, no se tilda. Veamos vigésimo primero. Por separado, cada una tiene sus características. Vigésimo es esdrújula, por eso se tilda. Primero es grave, por eso termina en vocal, por eso no se tilda, ¿no? Y luego en vigésimo primero, otra vez grave, terminada en vocal, no se tilda. Luego, decimoséptimo, ¿no? Primero, bueno, aquí lo pronuncié como la segunda forma, pero si lo escribimos por separado, décimo séptimo. Las dos partes, las dos palabras, como están independientes, como no están unidas, conservan sus características, ¿no? Las dos son esdrújulas, por lo tanto, cada una lleva su acento, pero si la quiero escribir todo junto, porque esa es la otra posibilidad, entonces, ¿qué hemos dicho? Décimo pierde su sílaba tónica y solo la conserva el segundo componente, séptimo. Entonces, la palabra decimoséptimo sigue siendo esdrújula o es esdrújula y por eso se tilda, ¿no? Entonces, esta es la cuestión con respecto a las palabras compuestas, ¿vale? Quiero decir, con respecto a los numerales ordinales, pero les reitero, esto solo aplica del 11 al 29. De ahí en fuera, o del 30 en adelante, todo se tiene que escribir por separado, ¿no? Todo por separado. Ya no puedo unirlas, ¿vale? Espero haber respondido tu pregunta. Y vamos a cerrar con la pregunta que nos está realizando sobre concordancia su compañero. Les escribo la oración y ustedes dan sus consideraciones también.
Tenemos esta oración que tiene que ver con concordancia. Dice, en Berlín, una jauría de soldados desorbitados se habían puesto a demoler la estatua del líder. Y preguntan, ¿por qué esta oración está mal? ¿Están todos de acuerdo con que está mal, para empezar? ¿O creen que está bien? ¿Alguien cree que está bien? ¿Alguien cree que está mal? Correcto, Ortiz, ¿no? Efectivamente. Exacto, el verbo habían, claro. Recuerden lo que hemos dicho sobre concordancia y también sobre puntuación. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer en concordancia? Paso número uno, al analizar una oración con concordancia, cuando se trata, en este caso, de concordancia verbal, ¿no? ¿Qué debo hacer? Identificar qué. El sujeto y el predicado, exacto, con eso, ¿vale? Entonces, si ustedes identifican el sujeto y el predicado, para los que les cuesta trabajo, ¿no? Porque para otros ya es muy evidente y no tienen necesariamente que pensar en cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿vale? Entonces, para esto tiene que ver con aquellos que les cuesta un poquito de trabajo, ¿no? La cuestión. Entonces, ¿qué tendríamos que considerar? Sujeto, una jauría de soldados desorbitados. El resto no lo voy a señalar, pero el resto es el predicado. Ahora, ¿cuál es el núcleo de este sujeto? ¿Es jauría o son los soldados desorbitados? Jauría, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué tipo de sustantivo es jauría, Rodríguez y todos? Colectivo, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Si el núcleo del sujeto es un colectivo, ¿cómo debe ser el verbo? Singular. Efectivamente. Va. Esa es la cuestión. Ese es el problema. No puedo decir se habían puesto. Ahí quería hacer una tacha más grande, pero yo creo que la voy a tener que hacer con líneas. Entonces, está mal decir se habían puesto, ¿no? Ese es el problema, que el verbo está en plural cuando el verbo tendría que ser en singular, ¿vale? Eso es lo que está mal. Entonces, lo correcto sería se había puesto. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ahí yo creo que la cuestión que te está fallando es que a lo mejor no estás analizando la oración, ¿no? No estás analizando si cuál es el sujeto, cuál es el predicado, y sobre eso es más sencillo, ¿no? Con respecto a identificarse el sujeto y el predicado, ¿cuáles son? Será más sencillo identificar o darte cuenta o darse cuenta de las cuestiones de concordancia, sobre todo verbal, ¿no? Para este caso. No, desorbitados no es un atributo. ¿Por qué sabemos que desorbitados no es un atributo? Desorbitados, ojo, Rodríguez, solo es un adjetivo calificativo. ¿Qué necesito para que un adjetivo pueda ser atributo? Un verbo copulativo, ¿no? Exacto. Entonces, esta es la cuestión, que tú estás, justo te digo, te está fallando el análisis, pues, ¿no? Yo creo que al parecer estás olvidando algunos conceptos que tienen que ver con respecto a la estructura de la oración. Eso es lo que puedo notar, ¿no? Entonces, se te está olvidando un poquito la cuestión del sujeto, del predicado, de los atributos, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que repasar un poquito más esa parte. Puede ser comprensible porque ya tiene rato que lo vimos, ¿no? O ya tiene rato que lo habrán revisado también en sus clases presenciales. Entonces, ojo, para que esta oración o para que desorbitados pudiera ser un verbo copulativo, perdón, quiero decir un atributo, tendríamos que decir algo así como una jauría de soldados está, ¿no? Efectivamente. Una jauría de soldados están, más bien, o está, ahí habría que analizar, y ya después el adjetivo, ¿no? En concreto, pero esa sería la cuestión. Recuerdan parte que el atributo forma parte del predicado. El atributo nunca va a estar en el sujeto. Entonces, si el adjetivo calificativo te quedó en el sujeto, otro factor u otra banderita roja para identificar o darte cuenta que este adjetivo no es atributo, ¿vale? Entonces, espero más o menos que haya quedado claro esto. ¿Qué más? Y cuando hay un adjetivo calificativo que es un atributo, ¿me puede recordar, por favor, qué pasa con el verbo? Pues dependerá de qué formato de sujeto tengamos, ¿no? ¿Qué creen que pase con el adjetivo calificativo? Ok, les reitero, ¿no? Depende de qué formato de sujeto tengamos.
Les voy a poner dos ejemplos más. Y ahora sí, con eso vamos a terminar. Reconstruyendo esta misma, o un poco tratando de usar esta misma oración, este mismo ejemplo. Tenemos este otro caso. ¿Una jauría de soldados están desorbitados o una jauría de soldados... Ay, escribí lo mismo, ¿verdad? Perdón. ¿Cuál creen que es la forma correcta? ¿La primera o la segunda? ¿Una jauría de soldados están desorbitados o una jauría de soldados está desorbitada? Tendríamos que hacer el mismo proceso que mencionamos. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el núcleo? Es el mismo proceso, ¿eh? ¿Cuál es sujeto y cuál es núcleo? En las dos oraciones es una jauría de soldados, ¿no? El sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Jauría. No, los soldados no son el núcleo. Recuerden que el núcleo del sujeto no va introducida por preposición. ¿Y saben cuál es su problema? Y eso es lo que estoy notando ahorita, que aparte es la construcción de sujeto donde usamos cuantificadores. Creo que su problema es que no están diferenciando sujeto de colectivo de sujeto con cuantificador. Esa es están generando dudas. Esa es mi suposición, ¿no? Entonces, jauría, no importa si yo escribo de la primera o de la segunda forma, jauría sigue siendo mi núcleo. Y jauría no es un colectivo, perdón, no es un cuantificador, quiero decir. Jauría es un colectivo. Entonces, como jauría sigue siendo un colectivo, pues entonces la regla sigue siendo la misma. El verbo tiene que ser en singular y el adjetivo que esté acompañando y refiriendo a jauría, al núcleo, pues tiene que concordar con jauría, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, no hay, les reitero, no hay colectivos acá. Por eso no podemos tener forma plural del adjetivo ni del verbo, porque no hay colectivo. Diferente si yo dijera, eh, la mitad de los soldados, ¿no? Ahí ya no estoy usando jauría. Si yo digo la mitad de los soldados, ¿qué estoy usando ahí? A ver, ¿qué piensan entonces? Ya, vean cómo por eso es importante estudiar, ¿eh? Yo estoy seguro que la razón por la que están teniendo estas dudas y problemáticas ahorita sobre temas ya revisados es porque no están estudiando, porque ya pasó el tema, ya no lo han considerado más y pues ya, ¿no? O sea, lo han dejado de lado. Entonces, es una cuestión diferente, ¿no? Para este caso específicamente. Vean, les reitero. Entonces, la nota aquí va específicamente sobre lo siguiente. Hay que diferenciar, nota, todo en mayúsculas, sobre concordancia, obviamente, ¿no? Aquí vamos a poner. Esto, escríbanlo así, hagan una plana si es posible, ¿no?
Sobre concordancia, hay que diferenciar un colectivo de un cuantificador, ¿no? Entonces, en los ejemplos de arriba, ¿cuál es el núcleo? La mitad de los soldados. ¿Cuál es el núcleo ahí? ¿Es mitad o es soldados? ¿O pueden ser los dos? Es soldados nada más. No, los dos no. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser los dos? Porque hay adjetivo calificativo atributo en el predicado, ¿no? Entonces, las dos formas no son correctas. Y reitero, ojo, yo aquí tengo muy claro que ustedes no estudian. Esa es la impresión que claramente me están dando. Entonces, la forma correcta es solo la segunda, ¿no? La primera está mal. Está mal si yo digo la mitad de los soldados está desorbitada, ¿vale? Porque tiene que ver con la regla de formación de sujeto cuantificador más sustantivo colectivo más ¿qué era? Más sustantivo plural, ¿no? Específicamente, ¿vale? Recuerden qué pasa aquí, es una de las excepciones. Si yo tengo un atributo después del verbo que refiera al sujeto, entonces ahí el verbo solo puede ser plural, ¿no? Entonces, esa es la cuestión por ahí, ¿vale? Y sí, ya vamos a terminar aquí porque ya nos estamos probando clases de minutos, perdón, de su clase de matemáticas. Entonces, ya recuerden que es una actividad que vamos a estar haciendo recurrentemente. ¿Qué hay que hacer? Estudiar primero. Y con esto que vayan estudiando, van a poder plantear más preguntas para este tipo de sesiones, ¿vale? Entonces, bueno, los dejo aquí, hagan su captura rápido porque voy a quitar la pantalla y nos vemos entonces el martes, ¿vale? Que tengan buen fin de semana. Estudien, se cuidan.